Gracias, Lili. Fíjense que haber conocido a Lili fue una cosa que Dios tenía en mi camino. Para mí ha sido una compañera que sí, nos queremos un montón. Lili y yo estábamos en el grupo Volver a Nacer y empezó el taller de recuperación de la sexualidad. A través de Lili, Dios me regaló mi sanidad en esa parte. Y entonces, haberla encontrado en mi camino y vivir las dos en Chihuahua y no conocernos era rarísimo, ¿verdad? Porque decíamos, pues, tenemos que irnos a tomar un café, nunca se dio el tiempo y nos conocimos hasta Oaxaca. Y cuando yo la vi y ella me vio, era como si siempre nos hubiéramos conocido. De ahí en adelante, pues hemos trabajado juntas y Dios tenía un plan para nosotras, ¿verdad? Y hoy nos hermanó en el octavo y noveno paso. Porque fíjense que es muy difícil, como separarlos, el octavo y noveno paso, porque en uno está la lista y tenemos que empezar a reparar. Hacer la lista, para mí, fue fundamental, pero yo empecé, a reparar los daños primero por mí. Precisamente para mí era fundamental tener esa sanidad y tener esa capacidad de perdonarme a mí misma para poder empezar a reparar a las personas que yo les había hecho daño. En mi lista aparecía yo como primera persona a la que le había hecho tanto daño por mi miedo a vivir, por mi miedo a sentir, por mis temores que yo tenía de ser juzgada, criticada, siempre permitiendo cosas, haciendo de mi vida un caos. Y pues la primera que me había dañado era yo. ¿Y qué tenía que hacer conmigo? Aprender a perdonarme, empezar a perdonarme por todas las equivocaciones que había cometido con los seres a los que yo le había dado vida. Pero ¿cómo podía empezar a repararles a ellos el daño si yo estaba rota todavía, si yo no me había reparado a mí misma? Si yo no había entendido verdaderamente cómo era que había tenido ese proceso tan terrible en donde había repetido los horrores de mi mamá, ¿verdad? Cuando mi mamá fue una mujer, que pues yo era muy rebelde, ¿verdad? Y pues ella fue así, a ella le enseñaron así, yo también tuve que trabajar la historia de mi mamá, pero eso pasó mucho tiempo después. Primero tenía que empezar con mi propia historia. ¿Por qué había hecho yo lo que había hecho y por qué había dañado a los seres más hermosos de mi vida, ¿verdad? Ay, quiero llorar. Digo, este, em, poder entender por qué Vicky había hecho lo que había hecho, por qué yo había hecho lo que había hecho. A mí no me gusta hablar de Vicky, me gusta hablar de mí misma. Porque hablar en tercera persona de mí misma es como no asumir mi responsabilidad. Y poder asumir la responsabilidad sobre mis propios actos fue lo que me llevó a poder reparar ese daño que yo me había hecho a mí misma, ¿verdad? Todas las expectativas que yo había tenido sobre todas las demás personas, todo lo que había hecho yo porque culpabilizar a los demás de mi falta de felicidad, de mi falta de dinero, de mi falta de armonía en mi vida. Yo no era feliz, yo quería esto, yo quería lo otro, no me cumpliste lo que me dijiste, eh, vivir simplemente equivocada sin ninguna responsabilidad, realmente marcada en mí. Yo sentía que todo el mundo era culpable menos yo. Yo llegué al grupo de recuperación sintiéndome así como un angelito que nada más me faltaban las alitas para volar, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que todo lo que me había pasado era consecuencia de mis actos, consecuencia de lo que yo había permitido, consecuencia de que había tenido miedo a enfrentar mi vida y cambiarla, pero no sabía cómo. Hasta que llegué a un grupo de recuperación, empecé a ver mi historia, yo les platicaba ayer un poco de mi historia. Pues me casé muy joven,
con muchas expectativas, que empezaron a derrumbarse y empezó el proceso de decepción. Y no nada más de decepción de los demás, sino decepción de mí misma. ¿Cómo? Si yo había planeado ser una profesionista exitosa, que hoy lo soy, muchachas, ¿sí? ¿Cómo? Si realmente yo quería tener una casa de tal manera y una vida de esta otra y todas las expectativas que se fueran cayendo. Mi esposo empezó a entrar, no luego, luego, pero sí siempre tomó, pero él empezó su enfermedad y yo le seguí detrás con la mía, la neurosis que se había hecho en mí y que yo no lo conocía. Yo pensaba que también era así la forma de vivir. ¿Por qué? Porque yo venía también de una familia disfuncional, en donde tenían demasiada autoridad mis padres sobre mí. Y como les decía ayer, yo pasé de una autoridad a otra autoridad. Mi esposo era de los que me decía, si haces esto, te atienes al taco. Y les digo a las muchachas, y ahora les digo, pues me atengo al taco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendí a vivir en libertad. Pero de eso pasó un proceso muy largo y uno de los procesos fue la reparación hacia mí misma. ¿Qué tanto había permitido? ¿Por qué mi vida no había sido como yo quería? Porque yo había permitido que en mi vida pasaran muchas cosas sin poner unos límites en donde yo pudiera vivir con libertad y con armonía. Tenía que empezar a repararme yo y construirme para que los demás vieran también y para que yo creyera en ese cambio verdadero que estaba formándose en mí. ¿Por qué tenía que repararme a mí misma? Porque yo tenía que empezar a cambiar mis actitudes de vida para poder hacer que esas dos personitas a las que yo había dañado vivieran con más libertad y con más armonía y sin tanto miedo a su mamá, ¿verdad? Sin, yo cuando llegué, después, cuando empecé a hacer el noveno paso, me di cuenta que Dios ya había empezado a reparar tanto en mí como en mis hijos. Él se había encargado desde ese tercer paso a que yo empezara a vivir de manera diferente. En mi casa yo era una mamá gritona que se oían mis gritos desde mi casa hasta la otra esquina, yo creo. Y una mamá pegona, ahorita que decían alguien dijo de una cuartita que le pegaban a tu mamá, ¿verdad? A tu mamá le pegaban con una cuartita. Nosotros somos, mi esposo es ranchero, ¿verdad? Y teníamos una cuartita, pero también teníamos un cinto, como me lo utilizaron a mí, o un pellizco, o un jalón de cabello. Todo eso hice yo con mis hijos. Todo eso hice yo con mis hijos, más con el menor que con la mayor, porque es el más parecido a mí. Y entonces, ¿cómo me iban a creer mis hijos que verdaderamente su mamá había cambiado? Pues empezando por perdonarme a mí misma. Y Dios ya se había encargado. Lo primero que hice fue dejar de gritar. Dejé de hablar como hablaba, porque aparte los del norte hablamos así como medio golpeados. Señora, no me grite, no, así hablamos los del norte, ¿verdad? Y realmente empezar a dejar de gritar hizo un cambio en mi vida. Pero lo más triste de todo es que ya se había casado mi hija a los 17 años. ¿Por qué se había casado? Porque el ambiente que había en mi casa no era el que ella hubiera querido que hubiera, ¿verdad? Y ella traía sus propias cosas. Hace no mucho tiempo estábamos en una reunión, nos juntamos siempre los sábados a compartir el pan y la sal, ¿verdad? Siempre, todo, desde que ellos se fueron de casa. Y un día dijo que ella se sentía mal por la manera en la que ella se reía. Y le dije, pude ser honesta y ahí le reparé un daño a mi hija. Y le dije, es que yo tengo la culpa, hija. Me dijo, ¿por qué tienes tú la culpa, mamá? Porque yo siempre te dije que no te rieras de esa manera. Yo siempre paré a mi hija que se riera. Ella es muy estruendosa para reírse. Yo siempre te dije, y podérselo decir y poderle reparar y poderle decir
que yo era la responsable. Ahora se ríe ya como con libertad, porque ella decía, ¿por qué no me puedo reír? ¿Por qué no puedo? Pues porque yo te hice que no te pudieras reír, hija. Yo te decía que no te rieras de esa manera. ¿Por qué? Porque la neurótica de la mamá, ¿verdad? Le lastimaba que ella se riera tan fuerte. ¿Por qué? Porque yo estaba en un estado en el que todo quería controlar y todo quería que fuera a mi manera. Cuando empiezo, de todos modos le alcanzaron los beneficios de mis cambios a mi hija, y mucho. Empiezo yo a darme cuenta que yo ya no dormía por el alcoholismo de mi esposo, siempre andaba en todas las ventanas, cometí muchos errores, muchachos. Yo salía, siempre teníamos troca en la casa, pero antes no traían cinturones las trocas. Y yo salía como loca a buscar a mi marido, subía a mis dos hijos dormidos en la madrugada y como loca salía a buscar a mi esposo. Nunca lo encontré, afortunadamente, pero el daño que se les quedó a esas criaturas de que yo las sacara en la madrugada para que mi locura se pudiera hacer, gracias a Dios, Dios se ocupó de la situación y nunca atropellé un perro, sí atropellé. Un perro sí lo atropellé. La mataperro. Salí muy recio de mi casa y pues era troca, imagínense, siempre me encantaron las trocas te dan poder, ¿eh? Las trocas te dan poder. Y entonces resulta que empiezo a perdonar a Vicky, bueno, a perdonarme a mí misma. Empiezo a perdonarme por todas las cosas que hice en mi locura de querer controlar la enfermedad de otro. Y me doy cuenta que a la única que tengo que empezar a cambiar es a mí, y ahí está exactamente la reparación, el cambio. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero trabajar en mí para que eso sea posible? ¿Y qué quiero establecer como plan de vida para mí, para poder resarcirme a mí los daños y poder empezar a vivir de otra manera y empezar entonces sí las reparaciones a los demás? A mí lo que me ha funcionado mucho con las reparaciones, aparte de mis reparaciones de que Dios ya se había encargado de eso, yo lo primero que hice después de que entré a esa agrupación fue empezar a dormir y permitirle a Dios que se encargara del alcoholismo de mi esposo. Yo no podía saber a qué horas iba a llegar, pero siempre me dijo la madrina, es que tú vas a estar preparada, si duermes vas a estar preparada para que si pasa algo, tú estés preparada para, con una mente clara para ver qué vas a hacer, ¿verdad? La verdad es que Dios me mandó 7 años antes a mí de la recuperación de él, porque la más loca era yo, ¿verdad? Entonces, esa neurosis que yo tenía y que había hecho tanto daño a esas personitas, pues entonces hice cambios de actitud. Esas fueron mis reparaciones, cambios verdaderos. Claro que algún día les pedí perdón cuando fui a ese retiro de cuarto y quinto paso. Nos pidieron unas cartitas, ¿verdad? Para que ellos escribieran. Y yo ya tenía muchos años en Al-Anon cuando fui a ese retiro. Y realmente me fue muy hermoso leer sus cartas de mis hijos. Y entendí que Dios ya se había encargado de ir reparando en su corazón los daños que la loca de su madre les había hecho, ¿verdad? Esas dos personitas que han sido fundamentales en mi vida para yo repararles los daños, que yo los he invitado a que vayan a los grupos porque algo tienen que decir. Mi hijo es comedor compulsivo también. Y yo le he dicho, mira, hijo, si yo no tengo que ir al grupo de Chihuahua, me vuelvo a volver a nacer, pero ve al grupo, porque él me ponía de pretexto
que no había hombres, que no había hombres y que las mujeres decíamos un montón de cosas locas, ¿verdad? Él no, ya con su mamá tuvo para toda la vida, ¿verdad? Entonces, y le dije yo, no, mira, el grupo de nosotros casi tiene puros hombres, nomás somos Lili y yo de mujeres, entonces ha sido, y aparte sí, entonces ha sido maravilloso estar con los hombres. Una forma de que yo pude empezar a repararle a mis hijos es empezar a escuchar a los hijos de los alcohólicos. Yo me iba a las juntas de los hijos adultos de alcohólicos para saber qué daño le había hecho yo a mis hijos. Y fue maravilloso, porque ya tenía exactamente, no sé si ustedes saben que las mamás hacemos más daño que los papás. En muchos casos, no en todos, pero en muchos. Y entonces, empezar a escuchar a los jóvenes, siempre hablar de la mamá, no del alcohólico, siempre hablar de la mamá. Me abrió la conciencia muy grandemente para decir, por aquí es el camino donde tengo que empezar. ¿Qué era lo que querían ellos? Ser escuchados. Los hijos siempre quieren ser escuchados, ser tomados en cuenta, que sus opiniones valgan, que no esté yo esperando que él no acabe la frase para yo ya tener la respuesta para decirle que no. Inclusive mi hijo a veces me dice, mamá, espéreme, todavía no me diga que no. Pues sí, porque yo hice costumbre eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo era la autoridad de la casa. Entonces, empezar a trabajar esa parte con mis hijos, de repararles el daño que yo les había hecho, fue un cambio en la familia fabuloso. ¿Por qué? Porque ellos ya se sentían libres. Yo siempre les dije, hijos, miren, pase lo que pase, aquí voy a estar. No importa lo que hayan hecho, yo voy a estar aquí para ayudarlos. No tengan miedo. Si yo no hubiera reparado esos daños en mí y luego con ellos no podrían haberse acercado a mí como la relación que tenemos ahora. Entonces ellas fueron las primeras personitas a las que, después de mí, de empezar a repararles sus daños. Y yo muy presumida vine a traerles el testimonio que Vicky me hizo favor hace muchos años de ponerlo bien. Y fíjense lo que me dice mi hijo en uno de mis cumpleaños. Dice, amorosa, trabajadora, aventurera, rebelde, siempre al pie del cañón, lista para viajar a donde su libertad le permita. Una gran madre, una gran mujer. Gracias por enseñarnos los valores realmente importantes para la vida. Dios, gracias por ella. La amo, madre. Este testimonio yo lo tengo en la sala de mi casa porque me recuerda la mujer que era y la mujer que llegué a ser. Y yo le agradezco a mi vida. Tengo muchas cartas de mi hija porque fue nuestro medio de comunicación para restablecer esa forma en la que a ella no le gustaba como yo la estaba tratando y yo le contestaba amorosamente sus cartas. Esa forma de repararles a ellas todo el daño que yo les había hecho y vivir hoy en paz y en armonía y que ellos estén disfrutando su vida sin estar pensando en cómo van a cuidar a su mamá, sino saber que su mamá es capaz de hacer por ella misma. Lo que no tienen que andarme cuidando, haber entrado a comedores compulsivos es otra forma en la que yo me empecé a reparar a mí misma, empezar a reparar el daño que yo me había hecho en mi cuerpo, en la forma en la que yo pensaba sobre mí, en la forma en la que yo vivía con respecto a la alimentación. Todos esos daños fueron fundamentales para mí en ese noveno paso. No se trata nada más de repararles a los demás, se trata de reparar ese daño que yo me hice a mí, que yo en mi forma equivocada de vivir, porque en cuanto iba avanzando mi enfermedad, yo iba avanzando de peso. ¿Por qué me cambió de aquella agrupación a esta agrupación? Porque era lo que Dios quería. Porque, hijo, te toca a ti empezar a repararte todos los daños que has hecho en tu propia persona con la comida y empezar a conocer más acerca de todo esto, en donde ya este
tienes que armonizarte con ti misma. Hace poquito, y yo les platicaba en el grupo, hay veces todavía sentimos esa falta de aceptación que también tenemos que trabajar. Bueno, yo tengo que trabajar. Hace poco me dio un problema de la presión y me fui a consulta, pero antes yo le había dicho a Dios, bueno, pues yo estoy haciendo mi trabajo y sigo sin bajar de peso, Señor. Ustedes saben que las comedoras compulsivas siempre estamos pensando en el peso. Y yo no me sentía bien, inclusive hay veces digo, bueno, si no se me nota nada la recuperación, ¿verdad? En cuanto a lo físico. Y entonces llego al Seguro Social y me recibe una recepcionista que pesaba como 120 kilos y luego me pasan con la enfermera que pesaba como 150. Y entonces le dije yo a Dios, ya entendí, Dios. Porque si no hubiera llegado yo a la agrupación, ¿cómo estaría, muchachos? Dios me tiene en un peso en el que yo puedo mantener y me tiene en un peso en donde yo puedo vivir. Yo quisiera más, pero Dios sabe por qué los resultados son diferentes. Mi edad, no sé, Dios tiene las respuestas. A mí que me toca hacer ese 1% del que hablaba Patti, ¿sí? Me toca también seguir reparando los daños. Por ejemplo, mi esposo amorosamente ya me vengo, el pobre ya nada más le aviso a dónde voy, ¿verdad? Pero con mi esposo también tuve que hacer reparaciones de cambios de actitud. Yo en alguno de los compartimientos que tuve en volver a nacer, alguien, una personita muy querida me preguntó algo y yo le dije, yo hice perder la dignidad a mi esposo muchas veces. Yo le quité su dignidad con mis gritos, con mis reclamos, con mi tú no vales, con cuándo vas a dejar de tomar, cuándo vas a hacerte cargo de tu vida y todas las demás cosas que yo le decía, no me haces feliz, yo soy muy infeliz, me prometiste una vida diferente y mira cómo estamos viviendo. Esa era yo, muchachos. Pero esta soy ahora, en donde mi esposo libremente y con alegría me deja hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que me gusta, que es estar con ustedes. Entonces, reparar es un asunto de perdonarme a mí mismo por todos los errores que he cometido y empezar a repararles a los demás los daños que yo les hice. Algo muy importante que decía Lili, porque les digo que este octavo y noveno paso van de la mano. No lo hice por hacerle daño a nadie. Lo hice porque creía que así era, que era por amor, a mis hijos inclusive, y a mi esposo porque era tanto el dolor de verlo perderse en su alcoholismo, porque mi esposo, alguna vez les platicaré, murió y resucitó en esa última vez que tomó él. Y Dios me lo regresó a la vida, ¿verdad? Yo le hice una promesa a él. Me fui a la cocina de mi casa y ahí él estaba en la recámara y mi hijo ahí con él. Y yo le prometí a Dios, no te lo lleve, yo lo necesito, a pesar de todo lo que habíamos pasado. Yo no lo quería muerto. Y le prometí a Dios, yo lo voy a cuidar, pero déjalo. Y hoy es mi compañero de vida. Claro que tenemos problemas, claro que tenemos desacuerdos, claro que a veces me cae gordo. Y él me pregunta, ¿me amas? Hay veces. Yo le digo, hay veces. Porque siempre me lo pregunta cuando estoy enojada, ¿verdad? Pero ¿me amas? Pues hay veces, ¿verdad? Entonces yo agradezco el día de hoy por mi familia, fue a las personas que más les hice daño, a mis hijos y a mi esposo. Mi oración cuando me nació mi primera nieta, la tomé en los brazos y le dije a Dios, permítame resarcir el daño que yo le hice a mi hija en esta belleza de niña que acaba de llegar. Y así. Y el amar tanto a mi nieta resarció mucho el daño que yo le hice a su madre, porque ella me dijo algún día,
mamá, porque ella tenía los daños ya. Y cuando ella empezó a salir, me dijo, mamá, gracias por confiar en mí cuando yo no confiaba en mí misma. Eso, muchachas, es como como esta foto en donde ella me dice, mamá, todo está saldado. Y también hay veces se enoja conmigo, ella es mi compañera de trabajo, pero ella es una súper exitosa agente de seguros ahorita, y ahorita anda en Mazatlán. Y podemos ser libres de hacer con nuestra vida, pero nos gusta ser muéganos, siempre andamos juntos. Hace días nos fuimos a un lugar muy bonito, íbamos todos los 13, íbamos, ¿verdad? Y nos la pasamos muy bien, porque podemos compartir la vida, porque ya las heridas ya se fueron, porque si llegan a salir las resolvemos, porque Dios tenía un plan para nosotros. Teníamos que vivir eso para vivir la experiencia de vida que estamos viviendo hoy. Si yo me aplico en mí, todo puede suceder. Si yo cambio, los demás tienen la oportunidad de cambiar y disfrutar de mi cambio. Por eso para mí fue tan importante reparar a esta mujer quebrada, para poder reparar los daños que yo les había hecho a los demás. Y pues creo que es lo que quiero compartir, muchachas. Gracias. Pues muchas gracias, Vicky, por compartirnos tu corazón tan hermoso. Te quiero y te admiro mucho. De tu ejemplo he seguido adelante. Y pues nos damos tiempo para unas preguntas, no se amontonen porque tenemos bien poquito tiempo, ¿eh? ¿Quién trae el micro? Marcia, adelante. Gracias, buenas tardes, soy Marcela y soy comedora compulsiva. Hola, Martín. Ahorita que yo estaba escuchando el compartimiento, yo dije, no, esa no es Vicky la que yo conozco. Esa no es Vicky, porque yo tengo de conocerla desde que llegué al grupo. Y Vicky siempre ha sido una persona amada, tranquila, ecuánime. No, ¿en qué pinche momento le pegabas a tus hijos? O sea, y me veo reflejada, porque el día de hoy yo no le pego a mis hijos. Sí les hablo fuerte, sí les grito, pues, pero va disminuyendo toda esa pinche loquera que yo, Marcela, tengo. Entonces, lo que tú me regalas ahorita, Vicky, y también mis otras madrinas, es el no dejar el programa. El saber que sí se puede, ¿no? Yo en el Congreso, yo pensaba, es que yo soy esa, ya lo trabajé, en ese momento no está ese defecto de carácter activo. Pero sí soy la que interrumpía, la que hablaba y decía, la que quería controlar. Madre, Marcela, yo sí, tienes razón, estoy controlando, estoy manipulando, estoy queriendo resolver lo que a mí no me corresponde. Entonces, el yo escucharte, a mí me motiva a seguir aquí. Si yo ya lo había decidido por mí, porque yo tengo la convicción de que soy comedora compulsiva y que si yo me voy de mi grupo, me rompo la madre yo y le rompo la madre a mis hijos. Y al yo escucharte con esta fortaleza y escuchar a las otras madrinas que también, o sea, yo las escucho y con esa voz tan tranquila, que me regalan paz, que digo, no mames, ¿en qué momento fueron locas ellas? Pero ya De vez en escucharlas, cuando todavía. ya escucharlas, sí, como el viernes que decía yo, no mames, ¿dónde me meto, no? Pero bueno, entonces, yo, todo esto es lo que me regala a mí un programa. Gracias por las que tienen 24 horas delante de mí y que sé que
gracias a ustedes, yo sigo. Gracias. Gracias. Gracias, Marcel. Gracias. Tenemos nada más bien poquito de preguntas, perdón, pero nos vamos con un tiempo bien recortadito. Sandy, adelante. Buenas tardes, gracias Vicky. Sandy, comedora compulsiva. Hola, Sandra. Hola, Sandy. Yo tengo una pregunta para Vicky. El noveno paso es muy doloroso. Honestamente, yo lo relaciono, una ocasión de pequeña, crucé un puente de lámina muy caliente. Al final del puente estaba el mar. A medio puente me detuve, no pude más, a gritar desesperada para que me fueran a rescatar. Y no fueron. Tenía dos opciones, regresarme al principio o correrle para el mar. En esta parte del programa, que ya hice un cuarto, un quinto, salieron defectos de carácter y ahora las benditas reparaciones. Honestamente, yo quiero tirar la toalla y decir que chingados hago aquí sufriendo si los pasteles están afuera. Esa era mi alegría, ese era mi escape. Trabajar es muy duro y las reparaciones son difíciles. Me está costando mucho trabajo hacerlo, pero estoy en un paso en el que yo quiero renunciar y decir esto no es para mí, esto duele mucho, estaba mejor. Pero luego me quedo y las veo y veo que tienen relaciones mejores, cuerpos mejores, sus reparaciones y digo, chingate, cruza ese puente aunque se ponga más caliente. ¿Y cómo hacer para cruzarlo sin tanto dolor? Cabe aclarar que cuando yo hice eso estaba pequeña, 5 años, y sí llegué al otro lado, pero con los pies bien ampollados. Y yo no quiero sentir tanto dolor, quiero cruzar el programa, pero sin que me duela. ¿Se puede hacer eso? Claro. Claro que Gracias. sí, Sandy. Se puede hacer. Yo pasé mucho dolor para poder cambiar. Claro que nos va a doler. El dolor es lo que nos hace tocar fondo y es el que nos hace salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios no te regala dolor. Y aparte el noveno paso no lo puedes hacer sin Él. Ya desde el tercer paso ya le diste tu vida y tu voluntad. Ya desde el cuarto paso ya hiciste tu reparación, tu conocimiento de ti misma. Fíjate, yo no hubiera podido hacer un noveno paso si no me hubiera conocido, si no hubiera visto qué había hecho y qué virtudes tenía también. Eso era bien importante. Pero al conocerme, no podía hacerme de la vista gorda de lo que yo había hecho, ¿verdad? Pero no podía correr tampoco. Yo ahorita me preguntaba, Carmen, ¿cuál es el paso que te dio más trabajo a ti? ¿El quinto? Porque era asumir ante otra persona lo que yo había hecho, los daños que les había hecho a los demás, a mí misma, lo que pensaba, mis creencias, todo alrededor. Pero ese dolor me enseñó a que iba a trascender, porque yo no estaba sola. Yo estaba haciendo mi trabajo en mí y Dios estaba haciendo por mí lo que yo no podía. Y en esa maravillosa idea de Dios tenía una confianza en alguien que no me iba a decepcionar. No tenía expectativas sobre él, tenía confianza. Cambió la palabra de expectativas a confianza. Y entonces eso es lo que yo te sugiero, confía. Porque algo que aprendí en el programa es que todo lo que nos pasa tiene un propósito. Y es el propósito más bello que te puedas imaginar. Dios nos hace pasar por todo este dolor para que nos quedemos en el dolor. Nos hace pasar por el dolor para que aprendamos a solucionar cosas, para que aprendamos a enfrentar la vida,
para que aprendamos a disfrutar lo que tenemos solo por el día de hoy. Yo vivía mucho a través de esos miedos al futuro. En primer lugar, porque ayer les decía, el miedo al dinero, estuvimos en una crisis económica terrible con el alcoholismo de mi esposo, pero Dios me enseñó, ¿y tú qué estás haciendo? Puedes ser autosuficiente y tener lo que necesites y deja de estar confiando en lo que Él te puede dar. Hazlo tú. Y ahí aprendí que el dolor de no tener dinero lo se podía solucionar, ¿sí? Yo ahorita no le pido dinero a él, si él, claro que compartimos gastos en muchas cosas, pero yo para mis viajes y para todo lo que yo quiero hacer, yo hago mi reserva prudente y me vengo, ¿sí? Entonces, Sandy, no le tengas miedo. Dios nos hace trascender a través del dolor y que no se te olvide la palabra trascender, porque Dios me quiere útil y feliz. A eso nos tiene trabajando a todas aquí. Hay veces tenemos demasiadas expectativas. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿y dónde está la confianza en Dios? Y ustedes me han oído. ¿Y Dios dónde está entonces? Siempre me han oído decir eso. ¿Y Dios dónde está entonces? Todos los temores que yo tengo los solucionan de una manera o de otra. Espero que te sirva así. Muchas gracias. Eva, en la sala, ¿tenemos participaciones? Sí, sí tenemos una pregunta en el chat y una manita levantada, compañeras. La pregunta en el chat dice, ¿cómo se reparan los daños? ¿Se perdona y se pide perdón a las personas que ya pasaron a mejor vida? Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la pregunta. Yo durante mucho tiempo estuve resentida con mi mamá porque hizo muchas cosas que me dolieron y empecé a escribir la carta para irle a decir a mi mamá todo lo que yo tenía ahí de resentida. Y chaca chachán, que la carta termina en pidiéndole yo perdón a mi madre porque ella había dicho tantas cosas por mí que yo no había pensado, todas las cosas que había hecho por mí. También, al igual que Lili, terminé en el panteón llorando, ¿verdad? Y yendo a decirle que sentía verla, imagínense, una mamá que tenía todas las expectativas sobre su hija, que iba ya en cuarto semestre de las dos carreras de contabilidad y administración a los 18 años, y su hija se embaraza y se casa. Es un daño para mi mamá. ¿Por qué? Porque ellos están poniendo todo su esfuerzo para sacar adelante a sus hijos si fueran personas profesionistas y exitosas, ¿verdad? Entonces empezar a ver que mi mamá, muchas de las cosas que les hizo es porque el entorno que ella había vivido y en el que ella había crecido, ella perdió a su papá a los 9 años y tenía unas hermanas súper controladoras y una mamá débil. Entonces, mi abuelita la golpeaba, mi mamá, ¿verdad? La sacaba de abajo de la cama con la escoba y ella repitió los patrones de mi abuelita y yo estaba enojada. Yo tenía el cabello muy largo, ustedes me conocen que siempre he andado con el cabello largo, pero yo lo tenía abajo de la cintura y un día se enojó conmigo por X situación de que un modisto entré yo y dijo, estaría muy bueno ese cabello para un peluquín. Pero como Vicky no sabe pararse, no sabía parar su caballo, ¿verdad? Ahora sí le digo, hey, arre, ¿verdad? Que agarra tus riendas. Yo me digo mucho eso, muchachos. Mi mamá llegó a la casa y yo escondí las tijeras porque me dijo, ahorita llegando a la casa te voy a cortar el cabello. Y yo llegué y escondí en las tijeras. Y cuando no las encontró, dijo, si no encuentro esas tijeras, en cuanto las encuentre, a todos, y éramos 4 grandes y 2 chiquitos, a todos los voy a pelonar. Entonces Vicky sacó las tijeras porque pues mis hermanos no tenían por qué sufrir y me cortó el cabello hasta arriba, pero chueco. Resentimiento 5901 contra mi madre, ¿verdad?
Y entonces guardé ese resentimiento y lo que me cortó de cabello, yo lo tenía ya casada, guardada en una caja. Cuando entré al programa lo tiré. ¿Cuántos años tardó mi resentimiento de mi cabello? Pues fíjense, yo entré al programa a los 37 años. Imagínense cuánto tiempo duré resentida con mi madre por eso que hizo. Ella lo hizo para darme una lección de vida, pero yo me resentí mucho con ella. Y hasta que hice la reparación a mi mamá, me di cuenta que ella estaba tan enferma como yo. Y entonces, poder hacer esa reparación a mi mamá y decirle gracias por lo que hizo por mi mamá. Me educó para ser la persona que soy yo. Tuvo esperanzas en mí y yo las corté esas esperanzas, ¿verdad? Entonces, hizo muchas cosas que me dolieron, al igual que a Maite, mi mamá les mandó a hacer a mis hermanas unas pulseras de oro muy hermosas y a mí no me hizo y me dijo, es que tú ya eres harina de otro costal. Resentimiento 90,620, ¿verdad? Entonces, realmente darte cuenta que cada quien tuvo su vida y la vio de diferente manera y poder quedarme con lo mejor que me dio mi madre. Yo cuando estaba de 12 años, me hacía unas maravillosas, se usaba lo hippie, me hacía unas maravillosas, diademas, todas llenas de Shakira para que su hija se viera muy bonita y pudiera, irse a bailar todo eso que hizo mi mamá por mí, a mí se me había olvidado, pero cuando se hace el trabajo del programa, se puede perdonar y se puede ser feliz por la mamá que tuviste. Gracias.